porque es cierto que estamos en un momento muy intenso, apasionante de la vida del país, pero la izquierda se ha caracterizado por hacer reflexión y porque sus acciones tienen un objetivo, hay ideas claras, hay planteamientos sólidos. Y en medio de una campaña tan intensa como esta, por supuesto que es pertinente este foro al que se nos ha convocado, al que se nos ha invitado, porque lo que está en juego es qué rumbo para el país. Y cuando hay un porcentaje tan alto, de acuerdo con las encuestas, de personas, de hombres y mujeres que todavía no deciden su voto, es fundamental que nosotros contribuyamos a que ellos lo determinen en función de cuál es el planteamiento de cada corriente de pensamiento en nuestro país. ¿Qué nos diferencia de las otras fuerzas políticas, de la derecha? Y hablo en sentido extenso cuando digo de la derecha. Yo creo que no son solamente nuestros planteamientos, son nuestros planteamientos, pero también es qué tanto hemos hecho para convertirlos en realidad. Aquí en las intervenciones anteriores de introducción se decía, había que ver los planteamientos y con qué conocimiento o qué experiencia se llegó a los gobiernos. Yo diría que en el caso del PRD, llegamos a los gobiernos como partido, como fuerza política, como expresión de pensamiento, con signos de identidad muy claros que nos distinguen y que si uno rescata esos signos de identidad, sí hay algo que hace que la izquierda gobernando sea simbólica en el país y que sea una opción para la gente. Por ejemplo, yo en primer lugar puedo decir que una vez que gano la elección, reconozco mucho a Alfonso Sánchez Anaya, porque él era gobernador ya, y lo que hizo fue convocar a los demás gobernantes terroristas. Ahí estaban compañeros con una experiencia, y estuve en unas sesiones muy intensas de reflexión, de aportación de experiencias, de expresión de aciertos y de errores, para que yo pudiera también, aparte del conocimiento y los planteamientos que yo trajera en mi militancia, conocer de la experiencia de gobierno, porque no es lo mismo estar en la oposición, y habíamos estado, era mi caso, en la oposición la mayor parte de la vida. Entonces, ¿qué hacer para que llegando al gobierno uno pudiera concretar eso? Y fue un curso intensivo, impresionante, el que yo tuve con los compañeros gobernadores, cada uno planteando sus experiencias. Y, por supuesto, yo tomando nota de sus puntos de vista y afinando lo que sería mi acción de gobierno. Cuando llegué al gobierno, ¿qué hice? Lo que yo llamé fue una carta de navegación, muy precisa. No llegué, y hablo en términos yo llegué en primera persona, pero insisto, hubo una acción colectiva de transmisión de experiencia, de conocimiento, de reflexiones de los demás gobernadores y de la propia dirección del partido. Y llegué entonces con una visión muy clara en esa carta de navegación de cuáles eran las prioridades y cuáles eran los signos de identidad. ¿Cuáles son los signos de identidad, por ejemplo? ¿Y qué nos distingue de la derecha y de otras fuerzas políticas? Incluyo al PRI, y que yo puse en funcionamiento desde el primer día de mi gobierno. Lo que nos distingue es que ante la desigualdad, que es además México uno de los países con mayor desigualdad en el planeta, y uno de los retos que tenemos como izquierda es trabajar para disminuir y lograr en algún momento que se termine esa desigualdad. Un objetivo fue hacerle frente a esa desigualdad. Pero hay distintas maneras de trabajar frente a la desigualdad. En el caso de otras fuerzas políticas, o es con una política clientelar, o es con filantropía. Pero en el ámbito de la izquierda nosotros tenemos una visión muy clara. Trabajamos con la convicción de que se trata de garantizar derechos a las personas. Derechos. Este es un asunto sustancial
y también con el objetivo de trabajar por la igualdad. Son valores esenciales de la izquierda, y yo diría que seguramente cuando hablemos cada uno y hablar a los demás gobernantes, incluyendo por supuesto Andrés Manuel, que fue gobernante de la Ciudad de México, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el propio Marcelo Ebrard, ¿qué signo de identidad o qué hilo conductor encontraremos? Y aquí nuestros compañeros estará una política social muy clara. ¿Qué distingue a la Ciudad de México? Y en el caso de mi experiencia, ¿cuál fue una seña de identidad? La política social. Una política social que partía de la convicción de que hay derechos y que uno tiene que garantizar esos derechos. Y yo diría, por ejemplo, que no se trataba solo de garantizar derechos en el discurso, sino fortalecer o crear las instituciones que fueran pertinentes, modificar o crear las normas legales, impulsarlas, que garantizaran esos derechos, impulsar las políticas públicas que garantizaran esos derechos y, por supuesto, los presupuestos, porque todo esto es un conjunto de acciones que tiene que ver con presupuesto, con instituciones, tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con normas, con leyes. Y puedo decir, por ejemplo, solamente menciono unos cuantos casos, en el caso de la política social y de las instituciones. Una de las iniciativas de ley que impulsamos, y lo digo además con reconocimiento también a una persona muy querida, entrañable, que ya no está aquí, que ya falleció, y que fue un respaldo impresionante para que hiciéramos una ley contra toda forma de discriminación, que fue Gilberto Rincón Gallardo. Con Gilberto trabajamos una de las iniciativas de ley, yo creo que de las más avanzadas del país, para que se aprobara una ley contra toda forma de discriminación en el estado de Zacatecas. Una ley muy importante. Y, por cierto, la institución que está encargada de ese trabajo ha hecho una labor muy relevante. Al mismo tiempo, otras políticas públicas que fueron sustanciales fue ante una parte de la sociedad que ha sido sujeto de discriminación, de subordinación, de marginación, las mujeres. ¿Quién ha sido la fuerza política? ¿Cuál ha sido la fuerza política que más ha defendido todos los derechos para todas las mujeres? Es la izquierda, sin ninguna duda, ahí en donde está. E impulsamos un modelo de equidad de género en el gobierno, que fue muy completo. Significaba la capacitación de todas y de todos los servidores públicos. Y cuando digo todas y todos, hablo de todas y de todos. Incluyo a la policía preventiva, a los ministerios públicos, a quienes estaban en el área de salud, de educación, de infraestructura. Un modelo de equidad de género que fue reconocido por el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo como uno de los más avanzados. Nos hicieron un reconocimiento con una certificación por este modelo de equidad de género, pero eso significó también presupuestos con perspectiva de género. Al principio, cuando empezamos a hablar con los legisladores, en una relación muy respetuosa pero muy intensa, porque el respeto no significa ausencia de diálogo, sino al contrario, un diálogo muy intenso. Decía, ¿qué es eso de presupuestos con perspectiva de género y transversales? ¿De qué nos están hablando? ¿Cómo se come eso? ¿De qué se trata? Y fue un proceso intenso para que hubiera presupuestos con perspectiva de género, los que nosotros presentamos y mi equipo de gobierno, pero para que las legisladoras y los legisladores también asumieran ese compromiso con presupuestos con perspectiva de género. Se trataba entonces no solo de un modelo con una manera de actuar distinto desde el ámbito de gobierno, sino también con presupuestos, con recursos, con normas que fueron aprobadas, con el Instituto de la Mujer Zacatecana y, por supuesto, con la incorporación y la presencia de las mujeres en los ámbitos más importantes, y una reforma a la legislación electoral en Zacatecas, que, por ejemplo, significa hoy que para las candidaturas a las presidencias municipales, estas tienen que ser 50% y 50%. Si en las planillas municipales quien encabeza como candidata a presidenta municipal es una mujer, la candidatura a síndico es un hombre, y luego en las regidurías es hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer de manera alternada, y si quien encabeza es un hombre, entonces la sindicatura es una mujer, es 50-50. Y luego en las candidaturas
para diputados en los distritos, los 18 distritos, se tenía que garantizar al menos el 30%. Aquí yo quiero reconocer que yo hubiera querido que fuera mucho más. Hubo un debate intensísimo con los diputados y les puedo decir que fue muy dura la discusión, aunque yo fuera la gobernadora, había resistencia a avanzar en la igualdad.